Ya vamos a hablar un poco de lo que es el estado epiléptico en pediatría y posteriormente vamos a hacer más énfasis en lo que es el tratamiento, ¿no? Un poquito de lo que es la agenda para hoy. Vamos a hablar de una pequeña introducción, algunos conceptos básicos que todos debemos conocer, de la clasificación que nos va a ayudar a poder determinar primero el tipo de estado epiléptico y posteriormente definir la causa, las etapas de un estado epiléptico, los fármacos de primera, segunda y tercera línea, un caso clínico para poder establecer sobre todo un algoritmo de manejo, algunas novedades en lo que es el tratamiento y posteriormente con las conclusiones. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que el estado epiléptico es la emergencia neurológica más frecuente y sobre todo más frecuente en la edad pediátrica, con una incidencia de 17 a 23 episodios por 100.000 niños al año. Vamos a ver que el estado epiléptico se puede presentar hasta un 12% de niños con epilepsia, los cuales van a debutar con esta patología, ¿no? Y vamos a ver que el daño neurológico secundario puede ir desde un 9 hasta un 28%, siendo más frecuente en la edad adulta que en los niños, ¿no? Con eso podemos establecer que el pronóstico es mejor en la edad pediátrica. Una mortalidad de 3 a 5%, dependiendo del tipo de estado epiléptico que tengamos, y un riesgo de un segundo episodio de estado epiléptico para los niños que debutan con este, de un 16%, ¿no? Ahora, es importante también definir algunos conceptos, ¿no? Porque muchos usamos el término de crisis epiléptica, una convulsión, y sin embargo este último término de convulsión actualmente ya está en desfase, pero igual lo mencionan para poder definir a qué se refiere cuando hablamos de convulsión, ¿no? Que es la manifestación clínica de una crisis epiléptica. Lo ideal y lo correcto es hablar de una crisis epiléptica, que es una actividad neuronal excesiva o sincrónica cerebral y a la cual se va a abordar lo que es el tratamiento que vamos a mencionar. Los conceptos que podemos mencionar en ya relación al estado epiléptico, vamos a hablar que este es una condición que va a resultar de un fallo en los mecanismos que se activan para cesar una convulsión o una crisis. Definición epidemiológica y personal, vamos a ver que los tiempos han variado desde el año 2000 hasta la actualidad, en la última actualización de la ILA en el 2016, ¿no? Un estado epiléptico refractario es aquel estado epiléptico que no responde al tratamiento epiléptico inicial con drogas de primera línea, que vamos a mencionar más adelante, bueno, para que puedan conocer o ir adaptándose a los términos que incluyen benzodiazepinas, y o una crisis epiléptica que dura más de una hora con o sin tratamiento, ¿no? Cuando hablamos de estado epiléptico superrefractario, nos referimos a aquel estado epiléptico que dura más de 24 horas luego del uso de anestésicos o que recurre cuando este se va suspendiendo, se va descendiendo, ¿no? Y el estado epiléptico superrefractario prolongado, que es un nuevo término que están usando en las guías, sobre todo de Canadá, es aquel estado epiléptico superrefractario que persiste al menos 7 días con la necesidad de anestésicos, ¿no? Entonces, ya teniendo claro un poco lo que son los conceptos de estado epiléptico, vamos a hablar de la definición operacional. Muy bien sabemos que en algún momento la ILAE definió el estado epiléptico como una crisis que dura más de 30 minutos y o que sean dos crisis que no, sin recuperación de conciencia una sobre la otra, ¿no? Pero vamos a ver que en la última actualización del 2016 esto ha variado porque se estableció que el daño neurológico puede ser ya establecido a partir de los 30 minutos, entonces se ha establecido un periodo mucho menor que hablamos de un estado perdón, de un tiempo de 5 minutos para un estado epiléptico tónico clónico. En esta tabla vamos a ver que tenemos tres tipos de estados epilépticos, ¿no? Uno que es el tónico clónico, que es aquel que tiene mayor compromiso motor, un estado epiléptico focal con compromiso de la conciencia, aquel que puede iniciar en alguna parte segmentaria del cuerpo, que posteriormente es con compromiso de conciencia, y un estado epiléptico de ausencia, ¿no? Las definiciones más efectivas y más conocidas se establecen para lo que es el estado epiléptico tónico clónico, ¿no? Para eso tenemos una dimensión operacional en tiempo uno que hablamos de un 5 minutos. Si pasan estos 5 minutos, ya hablamos de un estado epiléptico. ¿Sí? Habitualmente se espera este tiempo porque se sabe que los mecanismos internos están abocados para una recesión o para una terminación antes de este tiempo. En un 90 o un 94% de crisis no superan ese tiempo, es por eso que se estableció este corte. Y vamos a ver que hablamos de un tiempo 2 que ya abarca el concepto previo que teníamos, ¿no? De una crisis que dure ya 30 minutos, en la cual se habla de una posibilidad de daño neurológico, ¿no? Aquí es importante definir el tiempo, ya que si pasan los 5 minutos, Doctora Fanny, definitivamente tenemos perdón que... que le corte. ¿Aló? ¿Cree que pueda activar su cámara, Uh-huh. por favor? Ah, claro. ¿Se ve?
Sí, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, como estaba mencionando, ¿no? Se establece que esperamos 5 minutos de un estado epiléptico para poder iniciar tratamiento, porque en un 90-94% este remite en la mayor parte de casos, ¿no? ¿Y qué se sabe de un estado epiléptico focal? Que le damos un poco más de tiempo porque las redes aparentemente demoran un poquito más de tiempo en poder terminarla, ¿no? Entonces se establece que un tiempo de 10 minutos para poder iniciar recién tratamiento como estado epiléptico. Y vamos a ver que en este sí se ha visto que hay daño neurológico cuando sobrepasa los 60 minutos, ¿no? Y hay muy poca información sobre el estado epiléptico de ausencia, solamente es más por electrografía. Y vamos a ver que el tiempo establecido para poder definir o iniciar tratamiento como estado epiléptico se espera entre 10 a 15 minutos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la clasificación. La ILA establece 4 áreas o 4 niveles, ¿no? Vamos a ver la clasificación en cuanto a semiología. Eso va a poder determinar al menos los tipos de crisis que estamos viendo en el paciente. Tenemos las crisis o los estados epilépticos netamente motores, que pueden ser tónicos, clónicos, mioclónicos. Aquellos sin síntomas motores prominentes, estamos hablando del estado epiléptico no convulsivo, ¿no? Aquel que solamente se evidencia con el electroencefalograma continuo. Y vamos a hablar que aquí también en la clasificación semiológica se establece mucho el grado de compromiso de conciencia, ¿no? Aquí es importante también definirlo, ¿no? Un término que nos importa mucho y también nos preocupa mucho es el estado epiléptico no convulsivo, ya que muchos pacientes pueden debutar con un compromiso de conciencia súbito y no sabemos por qué es, y simplemente es porque están en un estado epiléptico no convulsivo, que solamente se determina por un monitoreo continuo, ¿no? Entonces, eso es importante también poder definirlo en aquellos pacientitos que tienen encefalopatías hiperagudas, ¿no? En cuanto a la clasificación por etiología, ¿no? Vamos a ver que esta puede ser sintomática o desconocida. En cuanto a sintomática, vamos a hablar de 4 tipos, ¿no? Aquel estado epiléptico sintomático agudo, en el cual podemos establecer las causas más frecuentes, que son encefalitis, meningoencefalitis o encefalitis autoinmune, ¿no? Aquellas remotas que se presentan en un daño neurológico previo o que se presentan en el transcurso de la enfermedad, valga decir, quizás en pacientes postraumáticos, como un post severo, que hacen estado epiléptico en el transcurso de la recuperación del trauma, ¿no? Progresivos, aquellos que tienen probablemente problemas metabólicos de fondo, problemas de repente desmielinizantes o dismielinizantes, ¿no? Como son la enfermedad de Canavan, entre otras, ¿no? Y aquellos que se presentan como síndromes epilépticos, hablamos de lo que es el Lennox-Gastaut o síndrome de Weiss, ¿no? Y desconocido, no se establece como tal en esta clasificación la etiología genética, pero la mayor cantidad se establece que es de causa genética, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a la clasificación electroencefalográfica, vamos a ver que de acuerdo a esta clasificación vamos a determinar la localización de las crisis, de la zona epileptógena, el patrón, sobre todo para ver eh, si con el tratamiento esto mejora. Vamos a ver más adelante una imagen de qué es lo que podemos encontrar y qué es a lo que queremos llegar, que es un brote de supresión, ¿no? Con el tratamiento. La morfología, los tipos de hallazgos que podemos encontrar, la modulación de acuerdo al tratamiento y la respuesta, ¿no? Y vamos a ver que de acuerdo a la edad establecen aquellos estados epilépticos en neonatos, que no vamos a mencionar acá porque es todo un mundo diferente. El estado epiléptico pediátrico en infantes, en niños, en adolescentes y ancianos, ¿no? Entonces hablamos un poco de lo que son las etapas, ¿no? Vamos a empezar los primeros 5 minutos, en la cual estamos hablando de un estado epiléptico precoz. Si es que sobrepasa los 5 minutos y no mejora con las benzodiazepinas, ya vamos a hablar de un estado epiléptico establecido, ¿no? ¿Qué pasa ya cuando sobrepasa este tiempo? Tenemos que hacer uso de lo que es fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, levetiracetam, que son fármacos ya de segunda línea, que más adelante vamos a detallarlos. ¿Y qué pasa si de repente esta crisis continúa? Ya hablamos de un tiempo de un 60 a 120 minutos, ya hablamos de un estado epiléptico refractario, ¿no? En este caso hacemos uso de otro tipo de fármacos y si este se sobrepone y sobrepasa las 24 horas, ya hablamos de lo que es el estado epiléptico superrefractario, ¿no? Eso es como que manera de resumen previo a lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la elección de un fármaco se basa en lo siguiente.
Primero hay que elegir el que sea más efectivo en el control de las crisis con menos tasa de recurrencia. Eso va a depender del tipo de estado epiléptico, de la edad y de la experiencia que también tenga la persona que está manejando, ¿no? Es importante escoger el medicamento con una vía de administración más rápida y segura. Vamos a ver que la más segura o la más efectiva no siempre es la más rápida, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el tratamiento inicial debe ser más rápido que a diferencia de que de repente cuando estemos ante un estado epiléptico ya superrefractario en el cual ya tengamos las vías más adecuadas con la vía central, ¿no? Aquel medicamento que tenga un mejor perfil de seguridad y tolerancia y sobre todo este último punto que hablamos sobre la disponibilidad de fármacos en el centro donde nosotros laboremos, ¿no? Vamos a ver que no todos tienen ácido valproico endovenoso, no todos tenemos levetiracetam endovenoso, es más, a veces ni siquiera tenemos en jarabe ni tampoco en bioral, entonces hay que disponer de los recursos que nosotros tenemos, por más que quizás a veces la evidencia está en contra o de repente como que está desfasada, ¿no? Entonces vamos a ya hablar sobre de los fármacos de primera línea, ¿no? Hablamos de las benzodiazepinas, que se utilizan los 5 primeros minutos hasta los 10 primeros minutos de un estado epiléptico ya establecido, ¿no? Vamos a ver que las diferentes guías, la guía americana, la guía europea y las guías también en lo que es Latinoamérica, establecen el uso del lorazepam intravenoso, diazepam intravenoso, midazolam intramuscular con un nivel de evidencia A. Y vamos a ver que, por contraparte, cuando no tenemos el uso de los fármacos como el lorazepam y tenemos solamente el diazepam, vamos a ver que va a depender de la vía de administración y también con un nivel de evidencia alto, ¿no? Un nivel de evidencia B. ¿Qué pasa si la vía oral y la vía endovenosa no está disponible? Podemos hacer uso de lo que es el intramuscular, la vía intrarrectal y la vía bucal intranasal en el caso del midazolam, ¿no? En cuanto al lorazepam, vamos a ver que las dosis están bien establecidas, de 0,1 miligramos por kilo dosis, dependiendo de la vía intravenosa e intraósea, con una dosis máxima de 4 miligramos. Y el diazepam, ¿no? Cuando es en dosis endovenosa, 0,2 miligramos por kilo dosis, con una dosis máxima de 10 miligramos, ¿no? Vamos a ver que el midazolam es uno de los medicamentos que utilizamos en otras vías, como es la intramuscular, la bucal y la nasal. Va a depender de la vía que estamos administrando la dosis y el diazepam, que sí se puede administrar de forma también intravenosa o también interrectal, ¿no? Las dosis establecidas que la mayoría conocemos, ¿no? Y aquí también establece que la dosis máxima como que a manera de tip es que es de 10 miligramos para todos, ¿no? Estudios refieren que la eficacia de tanto el lorazepam y diazepam no hay diferencia, puede ser cualquiera de los dos, así que no nos sintamos más si no tenemos lorazepam intravenoso, como dicen las guías europeas o las americanas. Con usar el diazepam intravenoso o intrarrectal o el midazolam que tengamos, podamos dar un buen tratamiento a nuestro paciente, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos que se mencionan con este tipo de medicamentos que tengan hipotensión o depresión respiratoria, ¿no? Muchas guías refieren ¿no? la no diferencia entre esos medicamentos, entre el diazepam y el lorazepam intravenoso, comparándose, o de repente el diazepam intravenoso versus el intramuscular, ¿no? Vamos a ver que ambos tienen una efectividad en control de crisis de un 72%, ¿no? Eh, para referirnos a lo que son fármacos de segunda línea, tenemos dentro de los más frecuentes y los más utilizados la fenitoína o fosfenitoína, el levetiracetam, el fenobarbital y el ácido valproico, ¿no? Vamos a ver que la dosis va a depender de las guías, pero están bien establecidas para lo que es fenitoína y fenobarbital, ¿no? La fenitoína podemos utilizar en dosis de 20 miligramos por kilo de dosis de carga, con una dosis adicional de unos 5 a 10 miligramos por kilo, dosis máxima de 1500 miligramos. Dentro de los efectos más adversos más frecuentes por este medicamento tenemos hipotensión, arritmia, el síndrome de guanto morado, sobre todo en el centro de administración, el levetiracetam con un nivel de evidencia B. Vamos a ver que depende de las guías, muchas prefieren utilizar 60 miligramos por kilo en una dosis de carga desde un inicio y otras un poquito menos agresivas que pueden ser de 20 a 40 miligramos por kilo, ¿no? Con una dosis máxima de 4,5 gramos y uno de los efectos adversos es agresión, es uno de los más tolerados, ¿no? Y es uno de los que ciertamente en las últimas guías están como que primera elección. Sin embargo, la efectividad de los medicamentos, de los fenitoína, levetiracetam y ácido valproico, la efectividad es la misma, ¿no? Vamos a ver más adelante en algunos estudios que refieren que da lo mismo usar uno u otro, ¿no? El fenobarbital con un nivel de evidencia A, con una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de dosis de carga, con una dosis adicional de 5 a 10 miligramos.
Vamos a ver que la dosis máxima va a ser 1 gramo y una reacción adversa más frecuente es hipotensión o depresión respiratoria, ¿no? Y el ácido valproico con un nivel de BNCAB, vamos a ver que la dosis establecida puede ser 20 a 40 miligramos por kilo. Y la mayoría de ellas refiere o prefiere la administración más agresiva con 40 miligramos por kilo endovenoso, con una dosis adicional 5 a 10 miligramos. Y los efectos adversos aquí sí, ¿no? Hay que hacer hincapié en que puede ser frecuentes, observar hiperamonemia, pancreatitis, trombocitopenia o toxicidad, ¿no? Hay que tener cuidado en este último medicamento en administrarlo a menores de 2 años, porque podemos ver que ambos pueden, o este medicamento puede ocasionar hiperamonemia, y vamos a ver que a las menores de 2 años, una de las etiologías de los estados epilépticos frecuentes y que se pueden hallar es las hemorragias metabólicas, ¿no? O los defectos mitocondriales. Aquí hay un estudio en el cual habla sobre la eficacia del levetiracetam, fosfenitoína y el ácido valproico, bueno, el famoso estudio ACER, ¿no? En el 2019. Vamos a ver que la administración de estos medicamentos en la población, el nivel de acción va a ser el mismo y vamos a ver que la efectividad va a ser similar, ¿no? Vamos a hablar la eficacia para el levetiracetam de un control de crisis en 52%, para fenitoína en 49% y para el ácido valproico en 52%, ¿no? En este estudio no se halló diferencias significativas en eficacia y seguridad. Entonces, mientras por lo tanto, debemos utilizar cualquiera de los tres, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos nosotros. Hay otros estudios también, ¿no? Como el Eclipse o el Concept, también en población americana, australiana y neozelandesa, en la cual compararon el levetiracetam versus fenitoína y dependiendo de la dosis, algunos con 20 y otros con 40. Y vamos a ver que ambos tienen la misma eficacia, ¿no? Un 70-65% para lo que es fenitoína para el control de crisis. Y solamente para que tengan en cuenta, ¿no? Que utilizar uno u otro es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de repente no tenemos levetiracetam endovenoso, ¿no? Algunas, no guías, hay algunos casos que reportan el uso de levetiracetam como que dosis bioral por sonda nasogástrica, ¿no? El problema es que el tiempo para que este haga efecto va a ser mucho más prolongado que la fenitoína, ¿no? ¿Y qué pasa si no se controlan las crisis epilépticas después de un fármaco de segunda línea? Vamos a los fármacos de tercera línea. Ya aquí estaremos frente a un estado epiléptico refractario y vamos a ver que si este progresa, vamos hasta un superrefractario, ¿no? Vamos a ver que en los estados epilépticos refractarios se pueden presentar en un 10 a 40% de pacientes que debutan con un estado epiléptico. Vamos a ver que el, el control de crisis es un poquito menor. Y ya en este caso hablamos de que la primera hora de crisis, la primera hora del estado epiléptico, hay un control menor que puede ir de un 26 a 45%. Cuando se sobrepasa las 2 horas, la contención de las crisis pueden ir de un 17 a 25%, y cuando pasa las 4 horas ya de crisis, vamos a ver que el control solamente puede ser hasta un 10% si es que no se establece la terapia adecuada, ¿no? Ya a este punto vamos a hablar sobre que el paciente requiere una protección de intervención mecánica, una vía central y laboratorio, ¿no? Que para tenerlo a la mano, lo que quizás en un inicio no es muy frecuente hacerlo, ¿no? Y en este caso también es importante establecer que el paciente que ya entra en un estado epiléptico refractario requiere de un electroencefalograma, un monitoreo de electroencefalograma, ¿no? Para poder alcanzar el objetivo, que es el brote de supresión. Otras guías, otras, bueno, refieren o prefieren, antes de pasar a los fármacos de tercera línea, usar un fármaco de segunda línea, ¿no? Para hacer sinergia entre ambos medicamentos. Puede ser usar primero levetiracetam y fenitoína, o de repente fenitoína y levetiracetam si es que no se usa en ese momento, ¿no? O de repente hacer eh, la combinación de valproico con fenitoína, ya dependerá de lo que tengamos a la mano y lo que hayamos usado en algún momento, ¿no? Y vamos a ver que después de este punto podremos ya recién pasar al uso de anestésicos con el consiguiente como farmacológico, ¿no? Pero ya cuando lleguemos a este nivel, vamos a ver que la mayor cantidad de pacientes que llega a fármacos de tercera línea tienen mayor tasa de hospitalización, pero sí una menor morbilidad porque hay un mejor control de la crisis, ¿no? Dentro de los fármacos de tercera línea hablamos de la terapia inmunomoduladora, ¿no? Con la infusión de ACTH, inmunoglobulina intravenosa y corticoides. Vamos a ver que esas cumplen un rol inflamatorio inmunológico que todavía están en estudio. Sin embargo, se prefieren en pacientes que tienen un estado epiléptico de componente inmunomodulado, ¿no? Valga la redundancia mencionar aquí la encefalitis autoinmune, aquellos espasmos
epilépticos que son incontrolables, aquellos estados en los cuales hablamos los FIRES o los NORS, que son estados epilépticos de inicio súbito sin causa identificada o aquellos asociados a fiebre, ¿no? Y también el estado epiléptico no convulsivo. Vamos a ver que para poder establecer esta terapia vamos a tener que hacer una buena historia clínica para poder definir si los pacientes cumplen o no criterios para determinadas patologías y recién poder utilizarlas, ¿no? Hay estudios muy pocos en los cuales solamente se establece ese tratamiento como para estado epiléptico superrefractario, pero la mayoría de guías lo menciona como el último punto, ¿no? Otro fármaco que también se utiliza es el brivaracetam, que es el familia de los rosetam o el levetiracetam, con una inicio de acción más rápida. Vamos a ver que las dosis pueden ir de 2 a 2,5 miligramos por día, cada 12 horas, con una dosis máxima de 200 miligramos al día. Dentro de los efectos adversos más frecuentes que podemos mencionar con este brivaracetam, vamos a ver que pueden presentarse broncoespasmo o angioedema. Y un dato adicional es que este brivaracetam incrementa la concentración de fenitoína y carbamazepina, ¿no? Con un nivel de evidencia U, significa que todavía requieren más estudios para poder definir el uso en los pacientes, sobre todo de la edad pediátrica, ¿no? La ketamina también en infusión podría reducir la neuroinflamación que condiciona la refractariedad, con un inicio rápido de acción un poquito menor de un minuto más rápido que los otros y con una distribución alta, ¿no? Vamos a ver que también tiene un nivel de evidencia U. No hay estudios que indican que ese es el ideal, pero sí muchos series de casos y reportes indican que es un fármaco que también podemos hacer uso de él, ¿no? Dentro de los efectos adversos con ketamina podemos mencionar psicosis disociativa, estimulación simpática excesiva o incremento de la presión intracranial, ¿no? Por eso que muchos médicos tienen miedo de utilizarlo, ¿no? En cuanto a la cosamida, vamos a ver que tiene un nivel de evidencia un poquito más alto, que es el nivel C, con una dosis de carga de 300 a 400 miligramos endovenoso, una dosis de mantenimiento de 200 miligramos cada 12 horas, con los efectos adversos frecuentes por este medicamento, bradicardia, hipotensión, prolongación del intervalo de RR. Hay pocos estudios en niños, sin embargo refieren que una dosis ideal para poder iniciar ese medicamento es 8,710 miligramos por kilo, con una dosis de mantenimiento de 13 a 14 miligramos por kilo día, ¿no? Hay estudios que comparan el ácido valproico con la cosamida a este punto y vamos a ver que hay un cese en una hora de crisis de un 63% para la cosamida versus un 69,7% para lo que es el ácido valproico, ¿no? Entonces como que no hay mucha diferencia, por eso el nivel de evidencia todavía es bajo, no comparando con el ácido valproico, ¿no? El levetiracetam también, ya utilizado para lo que es tercera línea en estados epilépticos refractarios o superrefractarios, vamos a ver que hay dosis en ascenso, ¿no? Dosis mucho más altas que las que utilizamos normalmente. Las dosis máximas del levetiracetam en estados epilépticos establecidos, vamos a ver que llegan hasta 60 miligramos por kilo día. Sin embargo, para estados epilépticos superrefractarios, esto puede llegar a esa dosis más alta de 80 a 150 miligramos por kilo día, ¿no? Entonces, eh, hay estudios que refieren dar el primer día 30 miligramos por kilo día cada 8, luego cada 6 y luego cada 4 horas. Y se ha visto, ¿no?, que cuando se dan en dosis más fraccionadas hay un mejor control de crisis, ¿no? Hay pocos estudios igual en lo que es la edad pediátrica, pero el cese de crisis con el tiracetam a esta dosis se puede llegar hasta en un 47%, ¿no? Todavía un nivel de evidencia muy bajo, un nivel de evidencia U, pero los estudios son prometedores para este fármaco. El midazolam en infusión, que es uno de los más frecuentes y utilizados, vamos a ver que la dosis podemos llegar de 0,6 a 0,12 miligramos por kilo hora, igual titulable, con una dosis máxima de 1 a 2 miligramos por kilo hora, ¿no? De todas formas, como les mencioné a un inicio, ¿no? Al no haber guías y al no haber protocolos establecidos para ese tipo de patología, como el estado epiléptico refractario o superrefractario, todavía los medicamentos tienen, la mayoría alcanza un nivel de evidencia 1, dentro de la clasificación de lo que son estudios, ¿no? Vamos a ver que este fármaco puede lograr un control de crisis de un 71% versus pentobarbital en un 85%, con menor necesidad de infusión de inotropos versus el pentobarbital, que sí lo requiere. Vamos a ver que en estudios este fármaco o la infusión de este fármaco se asocia a una menor estancia hospitalaria y a menor infecciones intrahospitalarias, ¿no? Los estudios con niños hablan de un control de crisis de un 46 hasta un 64% de estos estados, ¿no? Y los efectos adversos que ya mencionamos en el inicio pueden presentarse como depresión respiratoria, hipotensión, una recurrencia de crisis con el descenso de dosis, que es el efecto adverso, y acidosis metabólica, ¿no?
Otros fármacos que también utilizamos de tercera línea para el control de estado epiléptico superrefractario o refractario son los barbitúricos, ¿no? Dentro de ellos el tiopental o el pentobarbital. Vamos a ver que la dosis va a depender, puede ir de 5 miligramos hasta la dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo hora, ¿no? Una dosis de carga de 5 miligramos y una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo hora, tanto para el tiopental como el pentobarbital, ¿no? Vamos a ver que los efectos adversos en estos fármacos mencionan la hipotensión, con necesidad de inotropos, mayor incidencia de neumonía, acidosis y depresión miocárdica, ¿no? Con la posterior posibilidad de falla, bueno, de falla y muerte, ¿no? Entonces, es importante que ya para ese entonces la persona o los médicos que estén utilizando los barbitúricos tengan dominio de este fármaco y sobre todo el control, eh, sobre todo con cardiología y laboratorio continuo, ¿no? El propofol en la edad pediátrica también se utiliza. Vamos a ver que el inicio rápido de 30 a 60 segundos después de la infusión, con una dosis de carga de 1 a 2 miligramos por kilo, con una dosis de mantenimiento de 1 a 10 miligramos por kilo hora. Dentro de los efectos adversos menos deseados, tenemos el síndrome de infusión por propofol, que se caracteriza por presentar acidosis metabólica, falla cardíaca, bradicardia, hepatotoxicidad o abdominólisis, sobre todo cuando se llega a dosis más de 4 miligramos por kilo hora, ¿no? Y cuando la infusión se prolonga más de 48 horas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, pero también para la edad pediátrica tiene un nivel de evidencia 1. Otros fármacos que también se ha mencionado ya cuando nada ha sido efectivo o poco efectivo, hablamos de lo que es la piridoxina, que se debe considerar en neonatos y en menores de 3 años, sobre todo por déficit de vitamina B6. La dosis se podría iniciar con 100 miligramos y se podría incrementar hasta 500 miligramos cada 5 a 10 minutos hasta lograr un cese de crisis en el electroencefalograma, ¿no? Esa administración debe ser con electroencefalograma in situ, ¿no? Otros fármacos también utilizados para lo que es tercera línea en estado epiléptico superrefractario es el ácido valproico en infusión. Se puede utilizar de 1 a 6 miligramos por kilo hora, la lidocaína. De todas formas, este medicamento se utilizaba anteriormente para el control de crisis, pero en los niños actualmente para el que es estado epiléptico superrefractario no hay muchos estudios. El topiramato o el perampanel, que sí ha visto efectividad, pero es último más en adultos, ¿no? El sulfato de magnesio es una recomendación que se extrapola de las pacientes embarazadas con eclampsia. Hay poca evidencia en niños, pero de todas formas también algunas guías lo refieren, ¿no? Como en un inicio de dosis de 2 a 6 gramos por hora por 2 a 3 días y con efectos adversos establecidos como hipotensión o la prolongación del intervalo PR, ¿no? Otros fármacos que también se utilizan dentro de lo que son los neuroesteroides, específicamente es la loprednisolona, que es un metabolito de la progesterona. Este último fármaco para el 2010-2014 sí estuvo muy en boga porque se vio que la administración de este fármaco en niños disminuía el estado epiléptico y lograba hasta un 40% de control de crisis, pero los estudios en fase 3 han descartado este hallazgo, ¿no? Sin encontrar diferencia con otros medicamentos. ¿De qué más disponemos? De ver, de no fármacos, sino también de otras estrategias no farmacológicas, como es la dieta cetogénica, que todavía hay poca evidencia, pero también es prometedora. Para esto utilizan el ketocal, que predomina el uso de grasas sobre carbohidratos y con una adecuada cantidad de proteínas. Hay mayor experiencia en pacientes que están con FIRES, que es el estado epiléptico asociado a infección febril, es eficaz en 2 a 4 días post-cetonuria, ¿no? Con un control de crisis de hasta un 71%, ¿no? Se indica que esta dieta cetogénica no debe ser utilizada con propofol ni esteroides. ¿Qué más podemos hacer por el paciente? Hipotermia terapéutica. Hay poca evidencia para el uso de esta, sobre todo hay más series de casos y reportes de casos, ¿no? Que hablan que se utiliza en la etapa tardía, ¿no? Entre los 3, 4 a 7 días ya de un estado epiléptico establecido, refractario, o superrefractario, perdón. Hay literatura, ¿no? Que varía. La temperatura puede ir de 30 a 32 a 34 a 35 grados, mantenerse por 48 a 72 horas. Más o menos es como que un protocolo similar a lo que se hace en hipotermia terapéutica en niños con encefalopatía hipóxica con isquemia severa a moderada severa en neonatos, ¿no? Vamos a ver que en modelos animales la hipotermia terapéutica hasta llegar a 20 grados por 30 minutos va a cesar la crisis en un estado epiléptico refractario en 12 minutos, pero todavía este modelo no se ha extrapolado a lo que es adultos, ni tampoco niños. Pero teniendo en cuenta ese estudio,
se habla de que puede ser muy eficaz y utilizarlo en esta patología, ¿no? Las complicaciones: hipotensión, alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis, alteraciones de perfil de coagulación con un CID y isquemias secundarias, ¿no? La cirugía de epilepsia y la estimulación cerebral, ya como ya últimos pasos que podríamos utilizar. Hablamos de la resección de zona epileptógena con un control de crisis del 75% para cirugía de epilepsia. Las técnicas pueden ser múltiples: resección local, la callosotomía, hemisferectomía o un combinado de ambos, que sobre todo para aquellas epilepsias en las cuales se ha definido ya la zona, ¿no? Y la estimulación cerebral puede ser aquella superficial o profunda. Hablamos de la estimulación magnética transcraneal, que se ha visto, ¿no? Cuando uno habla de estimulación, puede pensar que es lo contrario a poder controlar crisis, ¿no? Pero con dosis bajas de menor a 50 Hz se ha visto que hay una depresión cortical y hay una efectividad hasta un 50% de reducción de crisis. Los estimuladores del nervio vago y la terapia electroconvulsiva, ¿no? Vamos a ver que para hablar un poco de hipotermia terapéutica, en este grupo, ¿no? Se estableció la hipotermia terapéutica a 11 pacientes, en las cuales se vio que hay una disminución de lo que es el estado epiléptico contrapolado con aquellos que no recibieron la hipotermia terapéutica. La estancia en UCI fue menor, bueno, fue similar a aquellos que también no recibieron la hipotermia terapéutica, pero vamos a ver que comparando con lo que es la incidencia de epilepsia crónica y la estancia y la duración del estado epiléptico es menor en aquellos que recibieron hipotermia terapéutica frente a aquellos que no lo recibieron, ¿no? Con un nivel P que fue estadísticamente significativo para ese estudio, ¿no? Este paper me pareció importante porque también estableció lo que es la eficacia para los fármacos de tercera línea, ¿no? Hablando del midazolam, de la infusión de barbitúricos, ketamina, también lo uso en anestésicos, hipotermia, la dieta cetogénica y la infusión de ácido valproico como adjuntivo, bueno, como ayudante para lo que es las infusiones, ¿no? Vamos a ver que en la mayoría se logra un control de crisis del 76% para midazolam, para la infusión de barbitúricos aquellos aún son 65%. Para ketamina, vamos a ver que logró un control de crisis hasta 66%. Isoflurano, vamos a ver que solamente ese estudio fue una serie de casos que logró hasta un 100% de control de crisis. La hipotermia también solamente fue una serie de casos que logró hasta un 100% de control de crisis. La dieta cetogénica, vamos a ver que logró una resolución del estado epiléptico superrefractario hasta un 60%. Y vamos a ver que la infusión del ácido valproico en estos estudios también logró la terminación de hasta un 78%, ¿no? Otro punto que también me parece importante mencionar es que cuando uno inicia el coma farmacológico o el uso de anestésicos, es importante mantener los fármacos antiepilépticos, ¿no? Para que al final, en el cese de la anestesia, se vaya logrando un adecuado nivel terapéutico de estos fármacos y no sea contraproducente, ¿no? Este cuadro me parece importante porque es, eh, es un cuadro antiguo que lo vienen utilizando desde el 2012, en la cual establecen las guías del tratamiento para lo que es el estado epiléptico refractario y superrefractario, ¿no? No está establecido como para el ILAE ni tampoco algo formal, pero muchas guías, como la guía chilena, como también la guía europea lo utilizan, ¿no? O lo mencionan. Por ejemplo, aquí hablan de como primera línea de tratamiento para aquellos estados epilépticos refractarios o suprarrefractarios, los anestésicos y los fármacos antiepilépticos que ya mencionamos. Para segunda línea hablamos de lo que es inmunoterapia, neuroesteroides, la dieta cetogénica, hipotermia terapéutica, el sulfato de magnesio, la piridosina, la cirugía de epilepsia. Y como tercera línea vamos a hablar, ¿no? Que consideran a lo que es la estimulación cerebral, la estimulación del nervio vago y el drenaje del SR, ¿no? Este último, ya en desuso ya hay poca bibliografía actualmente porque ya tenemos otro tipo de estrategias. Sin embargo, todavía lo siguen mencionando, ¿no? En la cual se extrae de 15 a 70 mililitros de LCR y se ha visto que este cambio de presiones puede ayudar a disminuir lo que es la inflamación, pero no hay nada establecido como tal, ¿no? Tenemos aquí un electroencefalograma en la cual vamos a ver que hay una actividad epiléptica generalizada con complejos punta onda generalizado bilateral. Y vamos a ver que después de la administración de imidazolam y propofol es un electroencefalograma limpio, ¿no? Con un cese del estado epiléptico. Lo que queremos hacer con la terapia que estamos estableciendo es llegar a eso, ¿no? A que de crisis generalizadas electrográficas podamos llegar a un electroencefalograma totalmente limpio, ¿no? Entonces, para poder establecer ya un algoritmo diagnóstico, tenemos este pequeño caso, ¿no? Tenemos en la emergencia, es típico, ¿no? A las 8 de la mañana,
María, de 7 años, es llevada por sus padres a la emergencia porque desde hace 3 minutos presenta postura tónica bilateral asociada a supraversión ocular y celorrea. No responde al llamado. Y llega la emergencia. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos aquí a María. Ya mientras llega emergencia, mientras, no sé, le abre el vigilante, la puerta y todo eso, ya van pasado 5 minutos más o menos. Entonces, primero tener la calma, no asustarnos. Y después, ¿qué hacemos? Ya para entonces, en la emergencia ya han pasado entre 5 a 10 minutos, primero hacer uso de lo que es nuestro esquema, ¿no? Usar una primera dosis de benzodiazepina, puede ser diazepam intrarrectal, midazolam intravenoso, bucal, intranasal, dependiendo de lo que tengamos a la mano. Y si ya hablamos de repente de María que tiene por lo menos de 5 o 10 minutos, la vía más rápida no puede ser midazolam intranasal, y la dosis es repartida en cada fosa nasal, y establecer y ver cómo va, ¿no? Ya para ese tiempo hay que establecer las vías disponibles, endovenosa, intravenosa, lo que tengamos a la mano, hacer un hemoglucota es importante también, y verificar el tiempo, ¿no? Para establecer nuestros pasos terapéuticos. ¿Qué pasa si no mejora con la primera dosis de benzodiazepina? Establecer una segunda dosis. Pero si a pesar de ello María continúa con las crisis, ya hablamos de un estado epiléptico establecido, ¿no? Para entonces ya ha pasado entre 10 a, más de 10 minutos, y ahora tenemos hasta los 30 minutos, en algunas guías refieren hasta 40 minutos, para poder mejorar estas crisis. Entonces, hacemos uso ya de los fármacos de segunda línea, como son el levetiracetam o fenitoína o ácido valproico o fenobarbital, ¿no? Para este punto, ya debemos ir pensando en solicitarle una imagen si la condición de la paciente lo permite. Laboratorio, no es indispensable, sí, si de repente es una pequeña que quizás tiene antecedentes de epilepsia y está tomando ácido valproico o carbamazepina, se le el dosaje de medicamentos. Eh, si no lo tiene, igual, ¿no? Confirmar que la glucosa esté bien, dosarle, si son muy pequeñitos, ya haga factores amonio, si es que lo tenemos lactato para descartar lo que es la patología metabólica. No es indispensable, obviamente, si no lo encontramos vía, no nos desesperemos para hacerle, sigamos con el tratamiento, ¿no? Con medicamentos. Si tenemos disponible un electroencefalograma, colocarle, obviamente esto demanda también tiempo, por eso no es indispensable, y ya vamos viendo la posibilidad de ingreso a UCI, ¿no? O al menos de cuidados intermedios, ¿no? ¿Qué pasa si de repente María no mejora con el tratamiento establecido? Si hemos utilizado la levetiracetam, quizás podemos darle un segundo fármaco de segunda línea, ¿no? Le damos fentoína, la dosis de carga. Esperamos el tiempo para poder ver efectividad, pero vemos que tampoco mejora. Entonces ya hablamos de un estado epiléptico refractario. Ya para entonces, ya son 30 a 40 minutos según otras guías, que María sigue con crisis epilépticas, entonces hacemos uso ya de lo que es una infusión de midazolam como farmacológico, y vamos a ver que María tiene que pasar a UCI, probablemente sea intubada, y ya en ese punto tenemos que colocar el monitor EEG, ¿no? Que no tenemos la disponibilidad en todos los centros, pero debe realizarse. Si no se puede en ese momento, los días siguientes, pero la idea es que cuente con un electroencefalograma para ver la eficacia del tratamiento que le estamos instaurando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si María continúa con las crisis a pesar de eso y ya han pasado 24 horas? Hablamos ya de un estado epiléptico superrefractario, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Vamos a ver que los últimos estudios han referido al prazolam intranasal como la forma de estacato, llega a que llega a nivel de la vía aérea superior hasta lo que es el nivel bronquial y pulmonar. Y en este caso hablamos de una primera dosis de estacato. En ese estudio vamos a ver que utilizan dos poblaciones, ¿no? La población fumadores y no fumadores, sobre todo para ver la absorción del prazolam, ¿no? En un grupo le administraron 1 miligramo y en otro grupo le administraron 2 miligramos, y en placebo no le administraron alprazolam. Entonces la idea es poder ver el perfil de seguridad y poder ver cuánto tiempo demora en llegar o cuánto tiempo demora en tener una buena absorción y un nivel terapéutico a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces vamos a ver en estos casos en este caso se encontró que el tiempo que demoró el alprazolam en encontrarse tener una adecuada concentración fue bien poco, no fue de 2 minutos. Esto comparado con otros fármacos endovenosos, ¿no? Como es el diazepam. Entonces, eso nos da cierta seguridad para poder administrarlo intranasal y así poder tener un buen control de las crisis, ¿no? Y vamos a ver que utilizando el alprazolam en aquellos pacientitos con crisis conocidas o que tienen crisis más de 5 minutos, se establece ese estudio, ¿no? Que todavía está en fase 3,
bueno, este reporte, este paper es ya cuando el estudio estuvo en fase 2, pero actualmente este año ya está en la fase 3, con resultados muy prometedores, ¿no? Aquí vamos a ver que, bueno, han estudiado 173 pacientes, de los cuales 116 pacientes recibieron tratamiento, ¿no? El tratamiento fue administrarles midazolam de 1 a 2 miligramos intranasal o de forma de estacato, y se vio que esos pacientes, comparados con los que son placebo, tuvieron un control de crisis entre el primero 2 minutos, ¿no? Dentro de los efectos adversos utilizados o que se mencionaron fueron tos y la somnolencia. Como les mencioné, el estudio actualmente que va a confirmar y que probablemente de repente incluyan después de el alprazolam como un fármaco como primera línea o dentro de las benzodiazepinas utilizadas en los primeros estados del estado epiléptico, sería bueno, ¿no? Vamos a ver que en este estudio van a incluir población entre mayor o igual a 12 años, ya que en el estudio previo solamente había poblaciones de 18 años. En este cuadro vamos a ver, ¿no? Aquellos que recibieron el estacato placebo, o sea, que no recibieron estacato, versus aquellos que recibieron entre 1 miligramo o 2 miligramos del alprazolam intranasal. Vamos a ver que la respuesta y el control de crisis fue de 65% para ambos grupos, tanto de 1 como 2 miligramos, frente a aquellos que no recibieron alprazolam intranasal, cuando la crisis inició, ¿no? Y vamos a ver que el tiempo que demoró en mejorar las crisis después de la administración de alprazolam fue mucho menor para lo que es aquellos que recibieron el alprazolam intranasal. Vamos a ver que llegó hasta hasta menos de 40 segundos, ¿no? Frente a aquellos que no recibieron el alprazolam intranasal, que demoraron hasta 60 segundos, perdón, en mejorar o terminar la crisis, ¿no? Otro fármaco que también tiene mecanismo inmunomodulador es el tocilizumab, que se utiliza sobre todo en pacientes con encefalitis autoinmune refractarias, pero últimos estudios, sobre todo este estudio en Egipto, se ha utilizado únicamente para lo que es estado epiléptico refractario no inmunomodulado, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que en 50 pacientes hospitalizados el tratamiento se dio a 25 pacientes entre 15 y 75 años, y a ellos se les dosó estos bioactivos, ¿no? Es interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1B. Y vamos a ver que se les dio el tratamiento de 4 miligramos por kilo 2 veces al mes por 3 meses. Para esto, los pacientitos estuvieron recibiendo los fármacos que normalmente utilizamos para lo que es el estado epiléptico refractario y superrefractario, ¿no? Pero adicionalmente se les dio tocilizumab. Vamos a ver que en este estudio el seguimiento de 1, 2, 3 meses evidenciaron un nivel menor de lo que son los biomarcadores que se estableció en un inicio que estaban altos, ¿no? Frente a aquellos que no lo recibieron. Vamos a ver esto, ¿no? En aquellos pacientitos que no recibieron el control, bueno, 25 pacientitos que no recibieron el tocilizumab versus aquellos que lo recibieron, tuvieron una puntuación del factor pronóstico del MSTS alto, ¿no? Frente a aquellos que no lo recibieron, perdón, frente a aquellos que lo recibieron, vamos a ver que tuvieron una menor puntuación del MSTS, que es un score pronóstico para lo que es estado epiléptico. Vamos a ver que este fue menor en relación a aquellos que no lo recibieron, ¿no? Haciendo un hincapié, los protocolos o los scores para lo que son factores pronósticos después del estado epiléptico no han sido establecidos muy bien para la población pediátrica, ¿no? Porque la mayoría de ellos ha utilizado población adulta de mayor de 60 a 65 años, ¿no? Entonces, no lo mencioné, pero más o menos en este estudio lo mencionan porque lo utilizaron para poder hacer la comparación, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué más se observó en este estudio? Que después de la administración del tocilizumab, aquellos que no lo recibieron tienen todavía los marcadores altos, ¿no? Tanto antes como después, no tan altos, bajaron obviamente, pero en comparación con aquellos que recibieron el tocilizumab, vamos a ver que hay una gran consideración y hay un gran descenso de lo que son los biomarcadores como son el interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Con un nivel de significancia bien alto. Entonces, este medicamento todavía está en estudio para poder definir y requiere todavía más protocolos o más ensayos clínicos aleatorizados en niños para poder establecerlo como un nivel más en los que son el tratamiento del manejo del estado epiléptico, ¿no? Pero tienen buenos resultados. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones en este caso? El estado epiléptico es una emergencia neurológica. Las benzodiazepinas pueden controlar el estado epiléptico en fase temprana en un 90% o 94%. Considera la asociación terapéutica sinérgica. Ya mencionamos que puede ser
sobre todo en fármacos de segunda línea, no existen guías para el manejo de estado epiléptico refractario en estado epiléptico refractario. Por eso el esquema de manejo va a depender mucho de la persona que lo esté manejando y también del que vaya mejor con el paciente, ¿no? El pronóstico de los pacientes con estado epiléptico varía con la edad, causa y duración y siendo mejor en los niños. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, ahora continuemos con el siguiente tema, que sería monitoreo hemodinámico invasivos y no invasivos, a cargo de la doctora Magíster Elizabeth Mérida García Doregaray, enfermera especialista en cuidados intensivos pediátricos con amplia experiencia y formación en el tratamiento de pacientes críticos pediátricos. Podemos empezar, doctora. Muy buenas tardes, estimado público presente, eh, personal del equipo de gestión que precisamente está desarrollando este evento. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha? Porque en un momento estuve inhabilitada. Sí, le escucho, doctora. Ya le pasé lo que es el confitrión para que pueda compartir pantalla y prender su cámara.